Con ustedes sobre la nueva ley de educación en Puebla que fue aprobada de manera muy rápida por los legisladores morenistas de ese estado el pasado 15 de mayo y que causó alerta entre rectores de instituciones educativas privadas de esa entidad que acusan que esta nueva legislación da un mayor control al gobierno local sobre la educación privada. Vamos a hablar al respecto con el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es tu evaluación de esta ley de educación en Puebla? Mira, me parece que, por un lado, la forma en que se aprobó, pues sin duda alguna causó molestia entre la comunidad educativa, porque a pesar de que el Congreso local y bueno, todos los congresos de los estados tuvieron más de un año, prácticamente un año, de acuerdo a lo mandatado por la Ley General de Educación que se modificó el año pasado, para hacer precisamente los cambios a sus leyes locales y armonizarla con respecto a la ley general, pues los legisladores, como muchas veces ocurre en este país, hacen las cosas al cuarto para la hora, ¿verdad? Sí. El plazo límite era el pasado 15 de mayo y aprobaron de forma express los cambios a la legislación poblana. Yo he estado siguiendo pues los señalamientos de preocupación de diversos colegas de distintas instituciones respecto al contenido de la ley, y ahí yo tengo mis dudas, ahora sí que mis dudas sobre sus dudas. Uh-huh. ¿Por qué lo digo así? Porque varios de los puntos que han señalado, por ejemplo, la preocupación de que si el artículo 105 de la ley poblana, en términos de que los bienes muebles forman parte del sistema educativo estatal, si eso se interpreta como una puerta para la confiscación de los bienes de las instalaciones de las universidades y de las demás instituciones privadas de educación, eso es una exageración. Y eso es una exageración porque esa misma disposición no solamente está en la Ley General de Educación aprobada el año pasado, sino incluso en la versión de la Ley General de Educación que modificó en 2013 el presidente Peña Nieto. Eso ya estaba, esa parte específica ya estaba. Entonces, sobre ese punto, creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua desde mi punto de vista. Sí. La otra crítica que, por ejemplo, ha hecho el rector de la UTLA, el doctor Derbez, en términos de su preocupación que si el contenido de la ley es un atentado contra la libertad de enseñanza, porque establece específicamente ciertos contenidos en el currículum, la preocupación, pues nosotros la expresamos desde el año pasado cuando la Ley General de Educación y cuando la reforma constitucional, me acuerdo que entonces platicamos sobre el tema, Pascal, Sí. y pues sí, es un absurdo que la Constitución mexicana establezca cuáles son las materias mínimas que se deben de enseñar en el currículum escolar, porque ninguna constitución del mundo lo tiene, dado el cambio dinámico que implica la educación. Pero de ahí a saltar a decir que la ley de Puebla, por establecer este contenido, restringe la libertad académica, otra vez me parece una exageración. La tercera crítica que se ha hecho tiene que ver con en relación a las becas y la queja de que se establece que la ley tiene un contenido de un mínimo de 5% de becas que tienen que dar las instituciones privadas para cada nivel y para cada, en este caso universidad, para cada licenciatura que enseñan. Ese contenido, otra vez, ya está en la Ley General de Educación que se aprobó el año pasado. Aquí es importante establecer, digamos, el punto medio, y en donde sí va a venir una preocupación es en la discusión que se va a venir en los siguientes meses en la Ley General de Educación Superior. Para los papás, para los chavos que nos están escuchando. A ver, por un lado, desde el año pasado, cuando se estableció en la Ley General de Educación que otra vez se confirmaba el 5%, sobre el 5% de becas ya estaba, pero se establece que la autoridad, a través de un comité de cada institución, establecerá los lineamientos para su distribución. Nosotros platicamos este punto específico
con la SEP y con los legisladores para entender la lógica de su propuesta. Y por eso digo que es el punto medio. Creo que tienen razón respecto a la preocupación que algunas instituciones de repente hacen chanchullo o hacían chanchullo en cómo daban las becas en términos de darlas a sus empleados o darlos a sus conocidos y no realmente a quienes lo merecían académicamente o por necesidad económica. El peligro, ahí es donde nosotros hemos alertado también a la propia autoridad, es esta pretensión de que sea la autoridad la que establezca entonces cómo se va a distribuir estas becas, supuestamente, sí. y esto viene en lo que se está discutiendo ahorita del proyecto de la Ley de Educación Superior, para decir que sea un comité formado por la autoridad educativa estatal, un representante de las instituciones privadas, un representante de los profesores, un representante de los papás y un representante de los alumnos. Marco, ¿me puedes esperar un momentito para que concluyamos la entrevista, si eres tan amable? Sí, por supuesto. Vamos a una pausa, regresamos. Le agradezco mucho al doctor Marco Fernández, especialista en educación e investigador de México Evalúa y el TEC de Monterrey, que me haya esperado en la línea telefónica. Entonces, Marco, nos expresabas tus dudas sobre las dudas que tienen algunos especialistas y rectores en torno de la Ley de Educación de Puebla, la llamada Ley Barbosa. Y bueno, quisiera preguntarte si crees que algún rubro de esta ley podría ser motivo de alguna impugnación respecto de su constitucionalidad. Desde mi punto de vista, no. La verdad, creo que en ese sentido yo he escuchado que van a buscar un amparo algunas instituciones. No me queda claro cuál es el derecho que van a argumentar les está siendo violado. Pero lo que sí creo, Pascal, es que esta controversia en Puebla sí debe de servir como una oportunidad para que las legislaciones en los estados que faltan, porque pues muchos estados... ¿Cuántos estados faltan? Pues faltan más de 9 estados. Ajá. Por ejemplo, Morelos. Sí. Ahí sí nosotros estamos viendo con preocupación una serie de cosas que van más allá de la ley general, el intento de la mayoría morenista. O sea, es importante que la audiencia sepa que en el caso de los congresos con mayoría de Morena, la SEP les mandó pues un machote de la ley de acuerdo a la Ley General de Educación. Uh-huh. Y en teoría, pues los congresos solamente cambiaron literalmente algunas palabras para poner las referencias al marco jurídico local. O sea, dejaron exactamente el machote que les mandó la SEP, palabras más, palabras menos, como su reforma a la Ley de Educación local. Sin embargo, hay algunos estados como Morelos que pues están tratando de meter ahí sí, por ejemplo, regulaciones mucho más específicas respecto, por ejemplo, a las becas, facultad que no le da hasta ahorita la Ley General de Educación al Estado, o hay estados como Jalisco que abrieron la oportunidad para tratar de establecer pues innovaciones educativas que me parecen interesantes. Por ejemplo, allá se estableció, el Congreso local estableció que va a haber una instancia local de la evaluación de la educación de Jalisco para tratar de medir cómo va la cosa y diseñar políticas públicas. Como un INE jalisciense, digamos. Sí, entonces en ese sentido, hay espacios en algunos lados que lo están aprovechando para innovar y hay otros que están tratando de tener una inventiva pues con franqueza preocupante. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ello y te agradezco muchísimo, Marco, que hayas estado con nosotros esta mañana. Como siempre, el agradecido soy yo. Muy buen día. Un abrazo. Gracias, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y también investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.